esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Hola, hola, ¿qué tal? Es un enorme gusto iniciar. Y hoy, por supuesto, tenemos dos invitados de lujo. Primero, porque son abogados probos. Y segundo, porque estos no están siendo juzgados en Nueva York, ni siquiera mencionados. El Poder Obrero, que es el documento del Frente Obrero, impreso, ese que publicamos como parte del editorial del Frente Obrero, este programa que es parte de la comunicación también que hace el Frente Obrero y otros espacios como nuestro canal de WhatsApp, nuestro canal en YouTube y también en esas otras redes donde los jóvenes están activos y tenemos que enviarle el mensaje de lucha de clases. Así es que bienvenidos, por supuesto, al abogado Víctor Fernández y al abogado Omar Mengíbar Rosales, dos exfiscales, abogados de profesión, dignos de profesión, y eso es lo más importante, porque nos cuidamos muchísimo aquí en el Frente Obrero de quiénes son esos hombres y esas mujeres que van a enviar un mensaje. Bienvenido, abogado Víctor Fernández. Hola, Yanina. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a compartir con mi amigo, el compañero Omar Mengíbar, y hacerlo en este espacio del Frente Obrero. De verdad que es un verdadero privilegio, Yanina. Gracias. Ojalá que esté coincidiendo muchísimo en este espacio del Frente Obrero, porque usted es de los nuestros. Omar Mengíbar Rosales está con mucho más frecuencia, es uno de los analistas permanentes del Frente Obrero y por supuesto hoy no se podía quedar fuera del programa porque el tema es exclusivamente de algo que ustedes venían denunciando hace muchísimo tiempo en Honduras. Ya, señor. Saludos, Yanina, y un saludo a Víctor también. Pues ojalá que podamos coincidir en el enfoque que le demos a este tema. Y si hay alguna disidencia, pues que la resolvamos con el mejor criterio, porque como bien decía al principio, nosotros pues nos ha caracterizado una trayectoria, una lucha fundamentalmente en contra de la corrupción y por la defensa de los derechos humanos. Y pues no cabe duda que lo que está ocurriendo allá en Nueva York ahorita es un asunto que realmente debe llenar de vergüenza al país. Y independientemente del resultado que se obtenga al final, el país ha sido exhibido de una manera vergonzosa con todo esto que está pasando. Y ese precisamente es el tema de hoy. ¿Qué se juzga en Nueva York? Y el Frente Obrero ha publicado un documento de 5 párrafos y en el primer párrafo quiero puntualizar que se habla de ese juzgamiento, no solo a un hombre que tuvo una figura constitucional en el país, la primera de media verdad y la segunda incorrecta totalmente. Y por supuesto se convierte en presidente y ahora hoy estuvo sentado en el banquillo de Nueva York. Sin embargo, se juzga al status quo, a los políticos de oficio, se juzga a la empresa privada, se juzga a la iglesia y a cantidad de hombres y mujeres cómplices que convirtieron el Estado. Y como lo ha dicho Víctor en otras ocasiones y usted, Omar, también se está juzgando al Estado de Honduras. Y eso significa de que somos todos y todos. Pero hubo aquí una enorme complicidad y esa complicidad, por supuesto, como lo dice el documento del Frente Obrero, es de allá del imperio de Estados Unidos. Así es que los escuchamos a ambos. Ustedes harán el programa, por supuesto. Yanina, fíjese que, bueno, como usted sabrá, Omar lo sabe, mucha gente que nos conoce a nosotros, yo participo orgánicamente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y desde que empezó el juicio contra Juan Orlando en Nueva York, nos hemos dado a la tarea de hacer una especie de análisis diario, colectivo. Nuestro equipo se reúne todas las mañanas a una mesa así como para ver por dónde va la cosa, cómo convergemos en las valoraciones, y hemos producido hasta ahora creo que 5 documentos
y el primero coincide con lo que plantea el Frente Obrero, al menos la pregunta, y creo que el enfoque también. Y nosotros le titulamos a esta especie de editorial El juicio a Ho en Nueva York. ¿Se juzga a un narcotraficante o se juzga a una forma de hacer política? Yo creo que ese es el tema central. Y claro, sin sesgos con el concepto de la forma de hacer política. Y esto tiene que ver con la mayor amplitud del significado del quehacer político. Nosotros entendemos como organización que efectivamente la forma en que se gestiona la vida en la sociedad está marcado por la forma en que políticamente estamos conduciendo la sociedad históricamente o en este momento particular. Y nosotros pues concluíamos eso, pues que en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, pues solo representa esa forma en la que el Estado, la sociedad, los actores políticos preponderantes de esta sociedad condujeron al país en los últimos tiempos. Y recientemente, el 2 de marzo, teníamos una discusión sobre los desafíos que nos deja. En primer lugar, digamos, yo quisiera sumarme a esa afirmación, pues que efectivamente se juzga un modo de gestionar la vida en la sociedad que en el último tiempo sucumbió a esta dinámica del crimen organizado, particularmente del crimen organizado que representa el narcotráfico, teniendo como instrumento, como forma para llegar a su consolidación, el modelo corrupto de gestión de lo público. Eso me parece importante reafirmarlo. Me parece importante que en este diálogo que nosotros tengamos no nos vayamos en el análisis por esta especie de enfoque novelesco de lo que pasa. Del morbo, digamos. Del morbo que pasa allá en este de la juicio. Narconovela. Sí, o que empecemos a interpretar. Yo creo que el enfoque jurídico penal, pues sí es importante, pero en este espacio de discusión política me parece que llegar a una afirmación de este tipo es importante. Y la segunda que me parece, que yo no sé, Omar y Janina, y quienes nos pueden seguir ahora en tiempo real o posteriormente si se conectan a este programa, ¿qué sienten ustedes? Además de la vergüenza, la sensación inmediata, a nosotros lo que nos está quedando, a mí particularmente, es una especie de carga inmensa de qué hacer con esta realidad que nos retrata lo que pasa en Nueva York. Es que, miren, aunque esto se viene diciendo, lo que pasa en Nueva York está juzgando un periodo de la historia que empieza desde el principio del año 2000 y termina hasta que terminó el periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández. Son 2 décadas en la que se configuró un modelo institucional de Estado, de sociedad, y se me está moviendo el teléfono, creo que es que estoy haciendo muchos gestos. Y entonces, a ver, se juzga eso como hecho histórico, pero también es un presente en el que estamos viviendo. Y prueba de eso, que a mí me pareció hoy, de verdad, yo afortunadamente creo que es importante no dejar de alarmarnos de que nos impresione que Juan Orlando y su gente sorpresivamente llevó como testigos a 3 militares. Es decir, es que la estructura militar que aparece como cómplice, como partícipe de toda esta dinámica de narcotráfico y de corrupción que debió combatir a Juan Orlando, pues está ahí, está en el gobierno. Es que no sé, cerca de 1000 fiscales que hay en el Ministerio Público, ninguno ha sido movido, están allí, incluyendo los agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, desde su principal figura que la dirige. Es que la policía tiene aparatos de combate al narcotráfico y están ahí, están intactas, esa estructura está intacta. Y tenemos una gestión de gobierno, y aquí me parece que es importante ir a un tema mordiente, porque es que tenemos una gestión de gobierno que por mucha simpatía que tengamos con ellos, pues a este tema, pues no les están entrando en los términos que demanda la realidad. Porque en la última década, por ejemplo, de 2014 a 2024,
los presupuestos que más crecieron fueron los de seguridad, de defensa y esto del aparato del sistema de administración de justicia. Entonces, yo creo que esta segunda parte del análisis, aparte de la afirmación de que todo está corroído, ¿qué sigue, compañeros? ¿Qué sigue, Yanina? ¿Qué sigue, Omar? Me parece que es el punto. Y claro, yo hablo desde mi condición de persona organizada y reflexionábamos el otro día, es que, por ejemplo, los sectores sociales que nos sentimos desligados, con mucho rigor, con mucha solvencia moral, decimos, nosotros no estamos en esa dinámica, pero entonces eso nos impone una responsabilidad enorme, porque es que se ocupan referentes éticos, políticos, morales y sociales que asumamos una responsabilidad sobre eso. Entonces, primero hacia adentro, ¿cuál es la manera de abordar la responsabilidad de lo que está pasando ahí? Porque para mí, Juan Orlando y esta manera de gestionar la vida política son cosas juzgadas. Es decir, no esperemos que este grupo de militares, policías, fiscales, la banca, todo el sistema, no esperemos que cambien. Lo que va a pasar es un cambio para perfeccionar el modelo. Es decir, ¿cómo lo replanteamos? Entonces, ese tema me parece importante, la responsabilidad individual, colectiva, de los actores que nos entendemos responsables de cambiar eso. Viéndonos hacia adentro, viendo al Estado y viendo a la sociedad, porque ocupamos un nuevo modelo de organización social, un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de sociedad que nos haga parir un nuevo modelo de ciudadano que no entienda que esta es la manera inteligente o una manera exitosa de hacer política o de gestionar la vida del país. Eso me parece importante, como decía Omar, indistintamente de que Juan Orlando sea declarado culpable o no culpable en ese juicio. Coincide, Omar, porque usted también tiene una faceta de político, pero es un abogado referente, sobre todo en el área penal. Sí, totalmente. Mire, yo creo que efectivamente allá está siendo juzgada el sistema, la ética del sistema político nuestro. Y que, como dice Víctor, en realidad continúa intacto. Y fíjense que es que lo que pasa es que el modelo cada vez, como usando una palabra, un término que usó Donald para darme instrucciones para poder habilitar la cámara, el modelo se va como refrescando, el sistema se va refrescando, se va como actualizando. Son formas, son modelos de gestión del Estado que han permanecido por décadas. En realidad no son solo estas últimas 2 décadas. Estas 2 décadas han estado marcadas por una forma, por un modelo particular de gestión que estuvo vinculado al narcotráfico. Pero en general yo creo el género que abarca todo esto de estas modalidades, estas formas en las que se expresa este modelo de gestión o este sistema de gestión política es la corrupción al final de cuentas. El país, el Estado y la forma de hacer política en nuestro país ha estado asignada por la corrupción y se ha llegado como a naturalizar esta forma de hacer política, al punto de que yo casi estoy convencido que esto que está pasando en Nueva York no va a tener mayor impacto en el país, si no es que la población, si no es que la sociedad, si no es que las organizaciones, las expresiones organizadas del pueblo hacen algo, mueven algo, impulsan algo, porque desde las cúpulas políticas yo le aseguro que no va a pasar nada y las cosas van a seguir como están. Si acaso algún cambio. Víctor decía una cosa importante, ahí están los mismos fiscales, ahí están los mismos jueces, ahí está la misma policía y más, es una policía creada, organizada para el propósito que tenía Juan Orlando, del cual no, una cosa curiosa aquí me parece, estaba reflexionando cuando hablaba Víctor, es que aquí ninguno de los que estamos compartiendo ahorita esta conversación tenemos duda de que Juan Orlando era un narcotraficante. A nosotros no nos cabe duda, ¿verdad? No nos cabe duda que era un corrupto, de que era un saqueador, que era un inescrupuloso, que si había que mandar a matar, pues eso ha quedado revelado allá, pues lo mandaba a hacer, lo hacía, lo ordenaba. Pero indistintamente de lo que pase allá, nosotros ya tenemos aquí el juicio elaborado. Era narcotraficante, es hasta este momento un narcotraficante. Y
moldeó la policía, moldeó las instituciones del Estado, policía fundamentalmente, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Poder Judicial a ese propósito criminal que siempre guió y orientó su desempeño como administrador del Estado. Y hoy han cambiado las cúpulas del Poder Judicial, tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, hay nuevas cabezas en el Ministerio Público, nuevas por decir relativamente, ¿verdad? Porque el fiscal adjunto tiene décadas de estar ahí. Pero son las cúpulas las que han cambiado. El cuerpo sigue intacto ahí. Y eso necesita una sacudida tremenda, terrible, profunda. Al punto, incluso el otro día conversaba con alguien y yo decía, yo creo incluso que si es necesario desaparecer ese Ministerio Público, eliminar ese Ministerio Público para crear uno nuevo, otro nuevo, habrá que hacerlo. Y yo les aseguro que no pasaría nada si se elimina el Ministerio Público un par de meses, un año incluso. Si antes de que existiera el Ministerio Público le decía yo a la persona con la que conversaba esto, las cárceles estaban llenas de pobres. Y el Ministerio Público surgió y las cárceles siguieron llenas de pobres. Allí no tenemos a los delincuentes de cuello blanco, los que cometen los delitos de mayor impacto social, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el narcotráfico, con la criminalidad organizada. Muy difícil. Los que están señalados o los que cometen los delitos de cuello blanco que se le llaman, esa gente no está en la cárcel con este Ministerio Público, y antes de que no existiera el Ministerio Público per Entonces debemos tener conciencia de esa verdad, de esa realidad, que el cambio de las cúpulas no representa per se un cambio sustancial en la institucionalidad del país, si mantenemos a los mismos fiscales con la misma cultura, con la misma mística de trabajo, que eso es importante. Mire, a lo largo del tiempo se va estableciendo una mística, una forma protocolaria de trabajar, de hacer las cosas, que si no se cambia eso, si no se le da una sacudida de verdad fuerte, las cosas van a seguir siendo iguales, aunque tengamos nuevo fiscal general, nueva Corte Suprema de Justicia. Yo creo que sí, como dice Víctor, eso es lo más importante, pensar qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante como sociedad y como Estado. Pero yo creo que es más como sociedad, porque desde el Estado, controlado por las cúpulas políticas que lo han controlado históricamente, va a ser muy difícil, o yo creo que no va a haber nada, pues no va a pasar nada. Si acaso algún reacomodo conveniente para que las cosas sigan igual. Y ese es el gran reto que tenemos, y comparto con Víctor plenamente ese planteamiento. Yo tal vez quería, si me permite, Yanina, tomar algunos datos de la realidad para que podamos hacer una especie de prospección, colocarnos, es decir, de lo que está pasando hoy en el país frente a este suceso, el comportamiento que estamos teniendo como sociedad frente a este suceso nos anuncia el porvenir. Por ejemplo, hay dos eventos relevantes que han pasado durante está el juicio de Juan Orlando. Primero, el 122 aniversario del Partido Nacional. La gente del Partido Nacional lo celebró sin vergüenza, es decir, sin una reflexión crítica que presente una especie de disculpa pública para regenerar una institución política que ellos dicen, repitiendo a Juan Orlando, que es el partido más grande de Centroamérica. Y yo escuché al diputado de apellido midense de La Ceiba participando en un programa de televisión, hablando del partido, de sus nuevas ejecutorias, como que no pasara nada. Es decir, ese dato marca que esa institución política que es de peso en el país no marca una fase de un cambio de actitud. De cambio de actitud, ni siquiera de reflexión, es decir, mucho menos de vergüenza. Lo que están haciendo efectivamente es poniendo rostros que los puedan apartar de esta visión rancia de la clásica dirigencia
nacionalista. Eso en este partido. Pero el otro suceso que pasó es el pacto que se produjo en el Congreso Nacional, que no había tenido lugar. No había sido posible tener un acuerdo de las fuerzas políticas del país. Pero en medio del juicio, en medio de los escándalos que se han vuelto más populares, luego del juicio contra Juan Orlando, no es porque todo lo que se haya dicho ya no lo conociéramos, sino porque está teniendo mayor atención. Y justo en ese momento, en lo que no había acuerdo, hay acuerdo en el Congreso Nacional. Se ratifica al fiscal general, se nombra a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, a los encargados de la política limpia y a los del Tribunal Electoral, de Justicia Electoral. Y ustedes vean, es un pacto poderoso, decía yo. Es que de los 128 diputados, 110 estuvieron de acuerdo en ese pacto. Y está bueno que lo podamos hablar aquí en un espacio que se llama Frente Obrero, es decir, con sentido de clase, de clase obrera, pues. Porque los pactos, es decir, a ver, en el Congreso Nacional sí es un espacio de acuerdos políticos. Y ya a tiempo debió producirse el acuerdo político. Pero hay momentos en la historia de los países, como este, que le demanda a la clase política de Honduras, que debieron demostrar un nivel de transparencia como nunca lo ha habido. Es decir, nosotros tenemos derecho a pensar que este acuerdo político está influenciado por lo que está pasando en Nueva York. Porque en ese juicio de Nueva York, de las varias decenas de personas que se han mencionado, se mencionan personas de distintos partidos políticos, de los partidos políticos hegemónicos hoy día, incluyendo a Libre, digamos, sin que nosotros nos sumemos a esta idea de montar a Libre en esta lógica que la quiere montar el Partido Nacional. Pero hay que decir que se produce un acuerdo en esta circunstancia, un acuerdo sin transparencia, sin debate público. Entonces estamos advirtiendo un comportamiento de la élite política de este país que lo que pretende es como tapar, es decir, como no abrirse al debate, porque lo que ocupamos es cambiar esa forma de gestionar lo político en la que estas dirigencias políticas, todas acostumbradas a hacer esto, a lo que Omar decía, ¿qué es la corrupción, Omar? Es decir, todo está cruzado por un modelo corrupto. ¿Qué es la corrupción? Es el uso del poder en términos abusivos. Es decir, y eso es lo que está pasando. Entonces, estos dos hechos, uno del actor político más vinculado en este juicio de Nueva York, y el otro de los distintos actores políticos que están en el Congreso Nacional, que nos indican que el porvenir es de reacomodo de esa forma de gestionar lo político. Y de verdad, yo creo que con las afinidades, con las simpatías, incluso con la militancia, Omar, que se puede tener con un partido relativamente nuevo como Libre, si nosotros no colocamos este debate desde la perspectiva de clase, desde la perspectiva popular, pues nosotros no estaríamos contribuyendo a esto, a la idea de un cambio. Y no estaríamos procesando, yo hablo en primera persona, la impotencia que me genera esto. Es decir, es que las dirigencias políticas, por mucha simpatía, por mucha validez que tengan en el imaginario social, deben entender que están en el primer lugar de la responsabilidad que tienen. Y nosotros estamos obligados a señalársela. Porque, Omar, vos estabas mencionando el Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público. Sí, la Corte Suprema de Justicia. Sí, la Policía. Sí, las Fuerzas Armadas. Pero es que también todo lo demás. ¿Por dónde se movió todo el dinero del narcotráfico? Por el sistema financiero. ¿Quién controla la política financiera del país? El Banco Central de Honduras. ¿Qué ha hecho? ¿Qué informe presentó el Banco Central en este periodo? La Comisión de Banca y Seguro. La Comisión de Banco y Seguro. ¿Qué medidas activaron para que esta manera de gestionar, no solo la política, la economía, tiene elementos de control que le pudieran impedir este nivel de legitimidad? Porque escucha bien esto, me parece importante, es otro nivel de reflexión, es que la forma corrupta
la forma de gestión, teniendo como base el crimen del narcotráfico, de la extorsión, es una forma legitimada aquí. Es decir, es una forma absolutamente validada. Si hoy, por ejemplo, se enfrentara el crimen en sus distintos componentes, pues tendríamos activar, nosotros lo decimos en nuestro planteo, unas cuantas comisiones que nos investigaran la responsabilidad, no solo del sistema de administración de justicia, no solo de la clase política, sino del sistema financiero, de determinadas industrias como la de la construcción. ¿No les alarma a ustedes cuántas torres se están construyendo en los entornos de las ciudades o en todos nuestros corredores? ¿De dónde salió toda esa plata? Es decir, ¿la está financiando la banca? Es decir, ¿de dónde está saliendo el dinero en efectivo y cómo se está limpiando? Es decir, yo creo que tenemos que ir mucho más allá de eso. Y de verdad hay que simplificarlo. Porque si lo complejizamos, aparecen como únicos salvadores inviables de la realidad las dirigencias políticas más encumbradas del país y nos desaparecemos nosotros. Yo ahí pongo en primer orden la responsabilidad que tenemos determinadas estructuras sociales que comúnmente nos empequeñecemos nosotros y no nos creemos con la responsabilidad o con la capacidad de asumir una responsabilidad. Y la primera es confrontar a estas estructuras políticas, económicas, institucionales que tienen responsabilidad y que no están dando muestras de cambiar esa manera de gestionar la vida de la sociedad y el Estado. Yo creo que este es el punto de inflexión y claro, yo me siento emplazado, Omar, cuando vos decís, es que no va a pasar nada y porque posiblemente eso es lo que suceda. Es decir, tendremos un fallo con altísima probabilidad de culpabilidad de Juan Orlando y mañana estamos convocados a elecciones para votar por unos señores, sobre todo hombres, y también se suman las mujeres, que gestionan la política, es decir, la forma de controlar las instituciones políticas, primero los partidos y luego el Estado, bajo la lógica de gestiones económicas que no discriminan si el financiamiento viene de cualquier fuente. Y eso finalmente ha configurado este modelo de instituciones, este modelo de funcionarios y finalmente, hay que también decirlo, un modelo de sociedad. La gente entiende que esto es así. Y muchos ciudadanos, por eso es que Juan Orlando tiene simpatía en mucha gente todavía, porque lo consideran un liderazgo válido, fuerte, y no les importa, de verdad, porque como volvieron legítima toda esta práctica, no les importa que su dinámica haya sido violenta, corrupta y que nos llene de vergüenza como sociedad. Yo planteo estos dos eventos y además este desafío que tenemos como sociedad y particularmente como personas políticas y como personas organizadas y como personas con sentido de clase. Y en esta lucha de clase ahora entendemos el porqué de la migración, porqué la sangre que ha corrido de forma permanente, el crecimiento económico solo en algunos sectores, pero no en aquellos barrios de extrema pobreza o de miseria. Sin embargo, a mí también me escruje el alma cuando Omar dice de que no va a pasar absolutamente nada, porque entonces significa que ese Ministerio Público y esa Corte Suprema de Justicia son incapaces de ayudarnos a hacer justicia de alguna manera dentro de este territorio, para ambos. Yo creo que igualmente esto es como la gota que derramó el vaso en realidad. Nosotros hemos vivido una realidad similar eternamente en este país, solo que este es como un modo más escandaloso, sanguinario, desde luego, o sea, con la sangre más evidente, porque tiene que ver con asesinatos que alcanzan niveles incluso de espectacularidad, digamos, que llegan a intimidar a la sociedad de un modo que no había ocurrido. Pero nosotros hemos vivido en esta situación y yo creo que el problema de fondo es el modelo de democracia que tenemos. Hoy precisamente igual platicaba con alguien, me preguntaban si yo me iba a postular de nuevo como candidato para la alcaldía. Y una de las cosas que les decía es que lo que pasa es que se ocupa mucha plata para esto, porque así es que funciona la democracia nuestra, que le hemos reducido al tema electoral, fundamentalmente.
Nosotros decimos que somos un país democrático por el hecho de que cada cierto tiempo vamos a elecciones para elegir a quienes van a dirigir el Estado. Pero fíjense que solo para San Pedro Sula, por ejemplo, el día de las elecciones, y este dato es de 2021, se ocuparon o se necesitan 4,5 millones para el día de las elecciones. Eso significa que los pobres no tenemos derecho a participar en política. La Constitución dice que es un derecho universal, que es para todos y todas, elegir y ser electo. Yo tengo derecho a que me elijan y por lo tanto yo puedo participar. Mentiras, no puede. Pues si no tiene la plata, no puede. Porque la forma en que se hace política y la forma en que funciona el sistema político nuestro le exige, quiera o no, tener la plata. Y por esa ambición o por esa necesidad, urgencia de tener la plata, pero además de llegar a la posición de poder, entonces se van borrando las líneas que establece la ética y se va perdiendo los escrúpulos. Y entonces, pues que la plata venga de donde venga. Sin importar el origen. Exactamente. O me hago el loco yo. ¿De dónde viene la plata? Nosotros tenemos una creación reciente en la institucionalidad del Estado que se le denomina Unidad de Política Limpia. Ese es como el nombre simplificado, pero en realidad tiene un nombre largo. Es Unidad de Fiscalización y no sé qué, pero se le llama Unidad de Política Limpia, que tiene la responsabilidad de vigilar, de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas, pero no tiene ninguna capacidad de hacer una fiscalización efectiva de los fondos o de la plata que reciben los partidos políticos o los movimientos políticos, porque desde la campaña interna primaria empiezan a fluir esos fondos. Y entonces a mí me llenó incluso de indignación cuando yo participé en las primarias de 2021, que por supuesto presenté mi informe de donde yo había obtenido los pocos fondos que se manejaron en la campaña. Y entonces un día, como tenía ya como 1 mes y medio de haber presentado el informe, cuando me llamaron a una audiencia de descargo, allá a la unidad de Política Limpia. Pues yo voy, ¿verdad? Porque no me avisaron para qué era exactamente lo que tenía que descargar. Pero cuando llego allá, mi sorpresa es que yo tenía que aclarar el origen de 2 aportaciones que recibí. Y entonces yo dije yo, a saber si voy a poder aclarar, ¿verdad? Yo llevé todos los documentos que tenía, llevé la copia del informe que había presentado y entonces tenía que aclarar en primer lugar un aporte de 2,000 lempiras que me había dado un compañero y al parecer yo no había acompañado ahí el depósito o un papelito ahí. Y el otro de 500 lempiras que me dio una compañera de Progreso que explicara el origen de esos 500 lempiras, que a qué se dedicaba la persona que me los dio, cuáles son sus fuentes de ingreso, que desde cuándo la conozco. Y entonces yo le dije al muchacho que me atendió, ¿tenés idea de lo que estás haciendo? Pues está bien que me pida cuentas, digamos, de esos 500 lempiras o de los 2,000. Pues está bien, pues que hasta el último centavo uno debe dar cuentas. Pero yo le dije, ¿vos sabés cuánto le entra? ¿Vos crees que los partidos políticos no siguen recibiendo plata del narcotráfico? Que los narcotraficantes no siguen financiando candidatos a la presidencia, candidatos a diputado, candidatos a alcalde. Pues no sé, es tu deber saber, le dije. No, mire, yo solo hago mi trabajo. Pues sí, y al final hacen el trabajo que le dicen que haga, ¿verdad? Pero el tema es que esa institución no tiene la capacidad para determinar los millones que entran a campañas, no puede rastrearlos porque ni tiene personal, ni tiene, y personal hablo calificado, que tenga la capacidad, las herramientas técnicas y los recursos, además, para poder hacer este trabajo. Entonces, lo que fracasa al final de cuentas, digo yo, es el modelo de democracia, de cómo funciona nuestra democracia. Los mecanismos a través de los cuales se activa eso que nosotros decimos que es democracia en el país, que está reservado solo para quienes tienen plata, no para los pobres, para los que podrán tener las mejores ideas, las mejores intenciones, el mejor plan, pero si no tiene plata, es muy difícil que pueda participar
en el nivel de competencia que significa la contienda electoral para acceder al control del Estado, a la dirección del Estado. Eso también tenemos que pensarlo. Tiene que ver con sacudir todo. El sistema financiero, como decía Víctor, el sistema electoral, el sistema de financiamiento de los partidos políticos, los propios partidos políticos tienen que sufrir, experimentar una transformación. Pero no hay interés, Omar, porque estos partidos pequeños y estos bisagras que llaman también han recibido dinero. Lo que pasa es que no han salido mencionados ahí. Salieron uno del Libre, otros del Partido Liberal y otros del Partido Nacional. Pero ¿cómo esta narcopolítica se entrona en un estado donde nadie pudo hacer jurisprudencia? Han hecho jurisprudencia para que no extraditen algunos. Y nos han dado cátedra cómo se compra jueces y eso. Es que lo peor como sociedad, creo yo, que nos ha pasado, es que hemos llegado a naturalizar eso. O sea, lo aceptamos como una realidad inmodificable y que además, pues que así es. Y de hecho, entonces, o se mete sabiendo que así es y asume las consecuencias, asume todos los riesgos, o simplemente se desinteresa y dice, yo no me meto en eso, hay que se maten los políticos, pero en realidad los políticos nos matan a nosotros, con sus políticas económicas, con sus políticas de persecución, cuando usted no está de acuerdo, no comparte las políticas de quien manda. Entonces, ese es el tema, que hemos naturalizado esa forma de hacer política. Y con frecuencia uno escucha, por ejemplo, cuando yo, digamos, me quejo de ciertas cosas, y es normal que alguien me diga, mire compañero, es que esto es la política, esto no es un concurso de monjitas. Usted si se metió a esto, usted tiene que estar claro que esto no es un concurso de monjitas, ¿verdad? Si no, me dijo una vez un compañero, pues se hubiera quedado en su casa chineando a su mujer. Y entonces digo, ese es el nivel de la política nuestra y así la entendemos y no solo la entendemos, es que la aceptamos así. Y la promovemos, además, no solo la entendemos, la aceptamos, sino que también la promovemos para que se siga reproduciendo ese modelo y esa forma de hacer política. Mientras Juan Orlando Hernández empezaba a hacer pininos en el narcotráfico, lo fueron alimentando como la figura que es, hasta convertirlo en este monstruo que contaminó la institucionalidad. La DEA, el departamento, la embajada de los Estados Unidos, el Comando Sur, toda esta institucionalidad de los Estados Unidos tenía un vínculo con este sujeto, nos lo impuso en las elecciones del 2017 y entonces mucho ojo, es esta dirigencia política hondureña, es esta gestión de un gobierno como el de los Estados Unidos y el resto de gobiernos como los de la Unión Europea que están aquí, que se constituyen en un grupo del G no sé qué, que ratifican este modelo de gestión. Y por ejemplo, Estados Unidos sale limpito ahora diciendo, nosotros los controlamos, los juzgamos, los condenamos porque afectan nuestros intereses. Mientras dejaron que se desarrollara, al menos como decía Omar, efectivamente, 20 años que hundió a nuestro país en esta manera de gestionar lo público. Y entonces la justicia de Estados Unidos... ¿Y quién le hace justicia a nuestros muertos? A nuestros muertos, a nuestro futuro, Yanina, porque es que recomponerse, darle vida a una institucionalidad coherente con la satisfacción mínima de derechos, lleva décadas. Yo no sé cómo se puede calcular cuántas décadas nos cargamos nosotros con estos 20 años de historia que se están juzgando. ¿Cuánto, Omar y Yanina, cuánto cuesta crear una nueva generación de políticos, de funcionarios públicos que no tengan como referente esta forma de gestionar lo público? Porque nos lo impuso la comunidad internacional haciendo alianza con unas figuras, con unos gobiernos, como los que estuvimos en la última década, golpistas, narcotraficantes, y que ellos tenían en sus manos la información precisa de que eso estaba pasando. Entonces, juzgámoslo, digamos, hay que juzgarlo para que no nos vendan la idea, y esto no quiere decir, no quiero tener una afirmación en contra de
de ningún país en particular. No, es de esa manera de gestionar la vida de la sociedad en general, que es la que está en crisis. Y que países como nosotros, pues, somos escenario, digamos, de estas condiciones. Entonces yo digo, ¿dónde se construye la esperanza, compañeros y compañeras? Tenemos que construirla nosotros y tenemos que creer que somos capaces de construirla. Yo lo llamo de verdad, al finalizar del juicio de Juan Orlando, convoquémonos, Yanina, como nos convocamos para el tributo a Justo, apartémonos del sesgo partidario que alimenta figurones que no tienen otra opción de actuar de esta manera política que se está juzgando en Nuevo York. Y encontrémonos entre nosotros, quitémonos ciertos egos que andamos cargando, que nos impiden encontrarnos, y construyamos la esperanza. Yo quiero decir, Omar y Yanina, nosotros somos capaces de construir la otra historia del país. De verdad, hoy que se discute, que venga una comisión de no sé qué, de un lado y otro, está bien que venga, pero la historia que cambie la realidad del país solo la vamos a poder construir nosotros. Y si es con perspectiva popular, esa es garantía de continuidad para muchos años. Me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Gracias, Víctor. Omar, definitivamente, aquí nos juzgan a todos, pero por supuesto, así como lo plantea el Frente Obrero, hay un imperio, hay un país que ha decidido no solo comprar la droga, sino también dejarnos los muertos y castigar a quien ellos sí quieren castigar y obviar el resto de los que lavaron el dinero. Sí, yo creo que definitivamente este punto es fundamental, porque nos habla de una doble moral de los Estados Unidos. A Juan Orlando y a su hermano, Tony Hernández, lo está investigando, hoy se ha dicho, es conocido de dominio público desde 2004. Desde esa época se sabía. Y aquí Víctor y yo fuimos fiscales. Y yo particularmente fui fiscal en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Los operativos más o menos relevantes que hace esa fiscalía no son iniciativa del fiscal general, no son iniciativa del fiscal especial contra el crimen organizado, sino que es iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos. En la Embajada de Estados Unidos hay agentes de la CIA, hay agentes de la DEA. Yo me convencí, por ejemplo, de que en este país no teníamos policía como institución, teníamos policías, un montón de hombres y mujeres vestidos con uniforme y un fusil que andan en la calle. Esos son policías, pero policía como institución no teníamos, y lo poco que funcionaba como policía es lo que la Embajada de Estados Unidos quería que funcionara. Cuando fui fiscal yo, había una señora ahí en la Embajada de Estados Unidos que es la que dirigía unos equipos élites de la policía nuestra, pero los dirigía según su conveniencia, según su interés. Y con esto quiero decir que la embajadora, el embajador, quien esté ahí en la representación diplomática de los Estados Unidos, tiene pleno conocimiento de lo que pasa, de cómo se mueve el crimen y quiénes son los actores del crimen organizado en el país. Y repito, desde 2004 estaban investigando a Juan Antonio Hernández y a su hermano Juan Orlando. Sin embargo, en 2017, la representante de negocios de los Estados Unidos, Heidi Fulton, fue al tribunal electoral, al Consejo Tribunal Supremo Electoral, a levantarle la mano a Juan Orlando y decir que él era el presidente, sabiendo quién era, porque ellos lo utilizaron realmente. Yo creo que esa es como una burla para nosotros, que nos hace ver que efectivamente nosotros solo somos piezas de interés para los Estados Unidos, en su ajedrez geopolítico. Y entonces a Juan Orlando era una pieza muy eficiente, que la usaron como quisieron, cuando quisieron. Y digo la doble moral, porque los cachiros confesaron que tenía un acuerdo que duró 2 años, un acuerdo de colaboración del cachiro con la DEA, pero en esos 2 años de colaboración le permitieron que traficara. Y estuvo traficando, no paró el negocio, los cachiros, no lo pararon, y estuvieron traficando y mandando. Decía que ya era informante. Correcto. Entonces, si nosotros seguimos cifrando la esperanza de justicia en los Estados Unidos, estamos muy mal. Nosotros necesitamos de verdad tener una institución por nuestra propia dignidad, tener la institución que sea capaz de juzgar desde el menor hasta el mayor delincuente en el país.
pero para eso hay que tener un mínimo de amor patrio, un mínimo de identidad, de país, de nación, y por supuesto tener de verdad empatía con lo que sufre este pueblo, con lo que sufre la gente, la más desfavorecida de este pueblo, que son los que sufren las consecuencias de todo este nefasto sistema. Solo te Amigos, afirmo dos cosas ahí, Janina, para terminar. Yo sé que estamos terminando. Eh, es que lo que quisiera dejar yo en el público que está siguiendo la transmisión es que de verdad yo creo que en el país hay capacidades para eso. Es decir, hay mucha gente con conciencia, con convicción, con formación y con voluntad para hacer este tipo de cosas. Si nosotros no empezamos a generar un movimiento de este tipo, digamos que no vamos a estar cumpliendo con nuestra responsabilidad para rescatar a mucha gente que sabe que puede hacer, pero que no encuentra estas condiciones. Entonces, ocupamos una especie de gestión política de la sociedad en la que hay que tomar el partido que corresponde y no necesariamente es un partido político. De verdad, eso me parece. Y lo que quería reafirmar con esto que estás diciendo, Omar, es que Omar fue fiscal contra el crimen organizado, yo creo que hace unos 10 años o más. Pero sigue igual, ¿saben? Yo hace poco estuve en una reunión con unas fiscalías y abiertamente trabajan bajo dirección de agentes de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Sí? Y yo me quedé así como, de verdad, y fíjense que los fiscales, los policías, los militares, tienen un nivel de obediencia con estos agentes que a mí me parece impresionantemente triste, pues. Y yo creo que ahí debemos de empezar a fundar una especie de orgullo, de identidad, que nos haga, yo de verdad con esto que está pasando en el juicio de Nueva York, lo veo desde la perspectiva de mi ejercicio profesional también. No sé, yo digo, nosotros aquí tenemos una dinámica de juicio, hemos construido casos de verdad bien construidos, hay una dinámica de debate que no tenemos que envidiarle nada, digamos, y no quiero parecer soberbio en esto, pero no tiene que parece un show de televisión, de esos que pagados. Una cosa estoy seguro yo, soy abogado 1000 veces mejor que ese, ¿cómo se llama? Ese Colón que tiene... Sí, digamos, es de esos detalles, compañeros y compañeras. Que el juez diga, hay que condenar al desgraciado y cabal. Sí, desde esos detalles hasta la discusión, digamos, más estructural que hemos tenido aquí en este foro, pues yo hablo como con la esperanza aquí en la mano, con la posibilidad de realizar cosas. Yo digo que hay que convocarnos al cierre de este juicio, que puede ser mañana, el lunes. Juntémonos, compañeros y compañeras, de verdad, pero para desandar el camino que nos quieren vender, incluso en nuestros entornos más inmediatos. Sin bandera, abogado Víctor. Pues la bandera de la dignidad del país. Esa es la correcta. Me parece. Eso, yo quiero cerrar con esperanza eso. De este hoyo, de este fango, que no es nuevo, como efectivamente lo mencionó Omar, pero que hoy está fresco en nuestra mente porque lo están exhibiendo, pues desde ahí empecemos de verdad a buscar las avenidas de la dignidad que nos hace mucha falta y que las tenemos de posibilidad para construirlas. Gracias, abogado Víctor Fernández. Su mensaje final, abogado Omar Mengíbar Rosales, porque necesito leer en la postura del Frente Obrero, por supuesto, que es la que nos convoca a este espacio. Abogado Omar, su mensaje final. Perdón, es que se interrumpió un poco el audio ahí, no escuché esa parte. No, yo quiero compartir ese mensaje último que da Víctor, porque vuelvo a decir, yo creo que no va a pasar nada si nosotros estamos esperanzados a que sean las cúpulas políticas las que hagan algo, ¿verdad? De nuevo, o sea, si ocurre algo va a ser como un reacomodo conveniente, ¿verdad? Pero no para que siga el modelo, para que siga ese modelo exitoso que ha resultado para la política tradicional nuestra. Yo creo que nosotros tenemos el deber de verdad de desmontar todo ese sistema, que no es de un día para otro, es un esfuerzo titánico realmente, porque tiene que ver con una cultura instalada. Eso está bien arraigado en la forma en que la gente, el común de la gente ve y entiende la política y que la disfruta. Fíjense que yo digo que no hay evento que movilice más gente en este país que las elecciones. O sea, podrá haber cualquier otra cosa en la que la gente se involucre,
pero nada convoca más y con entusiasmo y con alegría a la gente que el proceso electoral, que las elecciones. Y está bien arraigado en la gente esa forma de hacer política, esa cultura política. Entonces, no es fácil desarraigarla de las creencias de la gente, de la forma de ver y entender las cosas. Entonces, es un trabajo titánico que requiere paciencia, pero sobre todo requiere claridad y requiere compromiso. Si no existen esas dos cosas, primero el conocimiento real, el entendimiento, claridad de lo que pasa, y conocimiento y entendimiento, pero además conciencia de la necesidad de que las cosas cambien, pero además tener claridad de cómo es que queremos ese cambio, qué clase de cambio queremos, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de la ciudadanía y en buena parte, desde luego, de las organizaciones sociales, del movimiento popular que pueda existir en el país, porque la masa así, sin dirección y amorfa, no va para ningún lado. Educación nos hace falta. Muchísimas gracias, señores. Bueno, compañero Donald, voy a apagar mi cámara para leer el documento, que es la postura, por supuesto, del poder obrero. En opinión del Frente Obrero, en que el Distrito Sur de Nueva York no solo se somete al escrutinio de un jurado de la culpabilidad o de una sola persona, creemos que ahí se juzga todo un Estado, un gobierno, uno o varios partidos, una clase social poderosa con sus banqueros y empresarios, una cúpula religiosa, periodistas, académicos, en fin, todo un status quo. En Honduras, una sola clase social ha gobernado desde la colonia, semicolonial primero y sucesivamente capitalista originaria, financiera, neoliberal y después siempre bajo el paraguas del imperialismo norteamericano, siempre alineada, siempre sumisa, siempre lacaya, una oligarquía que nació del despojo de las riquezas de los pueblos autóctonos. Terrateniente primero, urbana, industrial, financiera por último. Esta oligarquía asociada progresivamente al capital extranjero creó sus instrumentos para manejar el poder del Estado. Los partidos liberal y nacional siempre amamantados por el imperialismo. ¿Quién es quién en realidad? ¿Quién maneja los hilos del Estado hondureño? Un nuevo elemento en esta acusación del poder del mundo en el narcotráfico, a través del portentoso flujo capital, se convierte pronto en narcopolítica. La DEA, la CIA, el Departamento de Estado son moduladores de la entrada de drogas a los Estados Unidos, factor imprescindible de la gobernanza yanqui. La narcopolítica se entroniza con fuerza en Honduras, en los gobiernos de Micheletti, Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández. Nada se mueve sin el influjo del dinero, de la droga. Los gringos lo saben, lo permiten y lo controlan. Toda la dinámica del poder oligárquico se mueve al ritmo de la droga y en ella participan presidentes, diputados, alcaldes, ministros militares y policías, periodistas, ONG, religiosos, entre ellos curas y pastores, dirigentes deportivos, jugadores, sociedad civil, partidos políticos, cúpulas y cuadros intermediarios y un nuevo actor social importante, las maras. En el juicio de Nueva York se juzga a los partidos de la oligarquía liberal y nacional fundamentalmente, base social de todos los crímenes. Se juzga a los diputados y alcaldes, algunos de ellos activos y delinquiendo todavía. Se juzga a los militares indignos y traidores de la patria, algunos de ellos delinquiendo aún y sonando con un golpe de Estado. Se juzga a los empresarios y banqueros lavadores de dinero sucio y logística objetiva de narco, muchos de ellos beneficiados y faraónicas concesiones estatales. Se juzga a los periodistas indignos, mentirosos y delincuentes, embellecedores del crimen. El 95% han agarrado dinero del Estado, aquello que llamamos machaca. Así lo manifestó la prensa también internacional. Se juzga a las ONG, en su mayoría que son financiadas por fondos de la USAID y de la CIA. Se juzga a todos los cómplices que se prestaron al saqueo del país en mayor o menor grado. Todos son culpables. En Nueva York no se juzga a un hombre, se juzga a un sistema
un modo de gobernar, se juzga el status quo, se juega el Partido Liberal y Nacional, se juzga a los militares traidores sin honor, asesinos de su propio pueblo, se juzga a todos aquellos corrompidos por el poder del dinero del narco. En el juicio a Nueva York, el imperialismo, el capitalismo corrupto y corruptor, sin quererlo, se juzga a sí mismo. Vivan los trabajadores y las trabajadoras hondureñas, viva la clase obrera, vivan los campesinos, viva el Frente Obrero y que vivan los obreros. Bueno, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final.